Hola, yo soy Sara Inguayato Hola, yo soy Ger Reyes. y esto es, Ciencia Maya. este es un proyecto que nació para difundir sobre la cultura, la literatura y el arte de esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Pues sí, efectivamente, este es un proyecto que dedica sus objetivos a la cultura, pero para explicar en lo que va a consistir este proyecto de Ciencia Maya, pues nos vamos a hacer unas preguntas para así ir explicando poco a poco cómo va a ser el concepto y la dinámica de este proyecto. La primera pregunta es, ¿por qué nace el proyecto? ¿Tú por qué crees que nace el proyecto? Bueno, siento que este proyecto nace porque tanto Germán como yo nos dimos como en la necesidad de poder difundir lo que tanto nos gusta a los dos, que es la literatura, porque es algo que muy pocas personas tienen en común. O sea, no es común hoy en día, y me permitirás decirlo, Ger, o sea, encontrar a personas que realmente les guste la literatura. Y sentimos que este era un gran proyecto para poder difundirlo con todos ustedes de una manera, pues, novedosa y moderna, para que podamos tener como la atención de todos y poder así incluir a más personas. Sí, efectivamente la literatura no es muy concurrida en el mundo de la cultura. Sin embargo, pues de lo que se trata es de difundir efectivamente la literatura. Pues, cada quien, la literatura elige a su víctima. O sea, la literatura te elige a ti y si a ti te gusta la literatura, si a ti te gusta ese tipo de literatura, pues ahí te quedas, ¿no? Por eso es que la gente suele tener escritores favoritos. Entonces, la idea de aquí es difundir varios escritores para que así las personas que nos vayan viendo puedan ser víctimas de la literatura. Así es. Y bueno, o sea, no solamente nos vamos a enfocar en la literatura, sino también en el arte, porque hay muchas formas de expresión y no precisamente todas tienen que ser escritas. Entonces, otra forma puede ser la pintura, que como muy bien sabemos, o la fotografía es algo que está muy de moda y muchas personas son capaces de hacerlo, al igual que, o sea, todo esto nos lleva a un conjunto que es pues la cultura, ¿no? En general. Sí, la cultura se extiende a muchos ramos, ¿no? La fotografía, la pintura, la escultura, la literatura, este, son muchos ramos los que la cultura abarca. Y lo mejor de todo es que pues la cultura no tiene dueño. Y la cultura pues es para todos. Exacto, exacto. Y creo que eso define como muy bien esta primera pregunta, que es que queremos difundirlo, ¿no? O sea, no importa a quién o hasta dónde, pero simplemente como difundir esta información. Sí, efectivamente, difundirlo y difundirlo de una forma agradable. En la escuela, pues el objetivo del colegio y de las escuelas, pues siempre es ese, ¿no? Querer difundir la cultura, pero está difundida de una forma que podría ser mejor difundida. Nos pueden a leer cosas pues que en su momento me parecen muy aburridas, ¿no? Eh, Mejor nos parecería leer un José Agustín, un Parménides García Saldaña, y nos pueden a leer cosas, pues, que nos aburren, al final de cuentas nos aburren. Y lo importante es tener ese contacto con la literatura que no genere aburrimiento y contrario a eso, genere una conexión y después de esa conexión primera se van dando otras conexiones y después ya no solo es la literatura, sino que se conecta con la cultura como tal, con la pintura, con la música, con el óleo. Sí, exacto. Y como bien lo dijo, ¿tú sabes quién? Juan Villoro, todas las personas tenemos un libro, o sea, que nos va a introducir a la literatura. O sea, si eres alguien que no lee, es porque no has encontrado ese libro. Sí, sí me doy a entender. Sí, al final de cuentas es un libro que es como es un encuentro que siempre, que no está planeado, pero que se tiene que dar. Y es un encuentro que todos a los que les guste la lectura llegan a tener. No importa el libro, no importa cuál sea la literatura, no importa cuál sea el autor, pero ese encuentro es el que abre las puertas a todo el mundo de la cultura.
Así es. Y dime, Ger, ¿tú cuál dirías que fue el libro que te introdujo? No sé, es complicada esa pregunta, pero Vaya que sí, yo también me quedé pensando en el mío. sí, porque, bueno, podrían ser varios, pero siempre hay uno, o es uno el que, con el que uno queda impresionado y dices, oh, wow, la Sí, literatura es distinta, ¿no? En mi caso, yo creo pondría A la tumba, de José Agustín. gran libro, sí. El ¿Y el mío tuyo? fue Batallas en el desierto. Sí, obviamente lo conoces. Es muy corto, mexicano, claro. Es muy bueno y creo que es cuando uno se da cuenta de que hay otro mundo, ¿no? Detrás de las pantallas, detrás de las personas con las que hablas, hay otro mundo completamente diferente, escondido entre letras. Y es algo impresionante. Sí, ya habrá ocasión dentro de este proyecto de hablar de José Emilio Pacheco, que además de ser un excelente escritor, un excelente poeta, un excelente promotor de la cultura, un excelente filósofo. Y sí, no, ese libro también a mí me parece maravilloso. Cortito, pero muy conciso y muy magnánime. Sí, claro. Es de, es una de sus mejores obras, me permito decir. Pero bueno, regresando al tema de las preguntas. Entonces ahora, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Con este proyecto. Pues yo creo que de los objetivos principales, eh, pues es como ya lo hemos estado platicando, que ese libro que está rondando por ahí, o esos libros que están rondando por ahí, puedan llegar bien a su destino, eh, o sea a su lector, que lleguen sanos y salvos a su lector, pero lo más importante que lleguen. Ay, o sea, qué bonitas palabras. Y es que eso es cierto, ¿no? O sea, como te decía, uno piensa que no le gusta leer hasta que en verdad no encuentra ese libro que le abre las puertas. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces, Sensemayá es básicamente lo que va a realizar. Nosotros también vamos a tener a muchos invitados para poder platicar con ellos de estos temas de cultura, de literatura y arte que están en nuestra sociedad 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque es algo con lo que vivimos todo el tiempo, pero no lo identificamos siempre. Sí, efectivamente, tener invitados nos va a los que nos vean y a nosotros nos va a hacer más ilustres en los temas de la cultura. Nos va a hacer aprender, porque al final de cuentas la cultura nunca se para de aprender y nosotros como humanos a diario aprendemos algo nuevo. Sí, exacto. Y pues así puedes ir conociendo como muchísimos temas, muchísimas cosas nuevas. Y otra de las cosas que también les queríamos decir es que vamos a estar como interactuando con ustedes, igual mediante dinámicas, porque sabemos que hay muchas personas a las que les gusta mucho escribir o sea, ya sea ensayos, novelas o poesía, pero no tienen un lugar donde publicarlo, no saben cómo difundirlo. Entonces, ese también es uno de nuestros objetivos, estar aquí presentes para ayudarlos a cumplir su sueño en este sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque sea poema, aunque sea una foto, aunque sea un cuento, un fragmento de una novela, el que lo hace por sí solo ya es un artista. Entonces, como artistas, nos vamos a apoyar entre todos. Exacto, así es. Bueno, ¿qué otra pregunta tienes por ahí, Ger, para explicar de qué es este gran proyecto que tenemos? Este, pues tengo una pregunta que va a ser central, este, que es, ¿en qué nos ayuda la literatura? Bueno, pues la literatura nos ayuda en todo. Para empezar, conocemos nuevas palabras y nos enseña a escribir bien, ¿estamos de acuerdo? Pero además de eso nos enseña lo que es, como te comentaba antes,
o sea, desde mi experiencia, lo que es vivir en otro mundo, lo que es tener otra realidad aparte de la que ya estás, aparte de la que ya estás en este momento. Y también te permite conocer otras visiones, porque, ejemplo, como va a escribir Isabel Allende, no es la misma forma en la que me va a escribir este... ¡Ay, se me fue un nombre! Como va a escribir, no sé, a ver, no sé, Ernest Hemingway. No es la misma forma, son tiempos en la historia diferentes y es como tú también te puedes identificar en la historia. Como ejemplo, yo puedo leer igual un libro de Gabriel García Márquez y te voy a decir, wow, o sea, aunque esto es realismo mágico, me encantaría vivir aquí o estar presente en esta situación, pero no sé, como te decía, vas a leer un poema de Rubén Darío, vas a decir, me identifico con esto. Entonces, son situaciones diferentes que suceden, ya sean ficción o no ficción, que te van a hacer adentrarte en otro mundo. Sí, sí, efectivamente, leer hace que alternemos con la realidad ficticia nuestra, nuestra realidad humana. Eh, y sí, es cierto eso de que no va a ser captado el mensaje de la misma forma. Háblese, no sé, de alguna novela de Roberto Bolaño, este, que de alguna novela de García Márquez. Lo interesante de esto es que el mensaje siempre va a ser distinto. A pesar de que el libro y las letras son las mismas, la novela de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, igual el mismo tiraje, las mismas comas, los mismos puntos se venden aquí en México en la novela que como en Chile. El libro es idéntico, no cambia. Lo que cambia, y eso es lo interesante, es que cada interpretación se cuantifica con cada lector que haya tenido esa novela o ese poema. Entonces, eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Que hay una distinta interpretación por cada lector que tiene esa obra de arte. Y por supuesto, que es lo que hablábamos de la subjetividad, ¿no? Que cada persona lo va a interpretar de una manera diferente. O sea, por ejemplo, igual en un poema, por más que el autor quiera que tú sientas lo mismo o quiera que tú sepas de qué está hablando, todas las personas, me permito decir que sí lo vamos a ver diferente, que lo vamos a interpretar diferente, porque tiene que ver con nuestra situación personal, nuestro entorno, nuestra geografía, tiene que ver con, o sea, con completamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y exacto, como dices, todo esto va pues haciendo a un autor lo que es, ¿no? O sea, un verdadero autor, porque tú al escribir una obra ya eres un autor, pero te conviertes en uno aún más cuando diferentes personas hablan de tu obra, pero de una manera en la que tú ni siquiera habías pensado. Sí, 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 el autor tiene dos factores. Ese factor de cómo la gente se expresa a partir del autor y de las vivencias que tiene el autor. Hablábamos el otro día de Juan Villoro, ¿no? Cómo en sus vacaciones de la secundaria, la prepa, leyó de perfil y la vida le cambió, radicalmente. Y tuvo esas vivencias. Juan Villoro aparte tuvo las vivencias de ser el hijo de don Luis Villoro, y aparte de eso, Juan Villoro siempre ha sido muy apegado a los movimientos sociales, como persona, y como escritor también. Ha apoyado mucho las causas justas, y una de las vivencias que lo marca a él es como cuando pasó lo del 68, Juan estaba muy chavo. Sin embargo, él expresa que en las comidas con los amigos de su papá, de don Luis Villoro, siempre se daban varios puntos de vista distintos acerca de lo que pasó en el 68, y que gracias a esa vivencia que él tuvo de poder haber escuchado tantas interpretaciones de lo que pasó, él después se hizo un maestro del 68 y conoce muchas causas por las cuales pudo haber sucedido. Lo mismo pasa con los libros. Este, Juan Villoro fue discípulo de Augusto Monterroso, de Alejandro Rossi. Entonces, él al haberlos escuchado durante mucho tiempo hablar, fue que se fue estructurando como escritor hasta llegar a lo que pues, es el día de hoy. Y al día de hoy se sigue estructurando.
porque sigue conviviendo incluso con autores más chicos que él, que le siguen aportando algo. Y él sigue estructurándose como escritor todos los días. Sí, claro, y por supuesto, o sea, me imagino el ambiente en el que se desenvolvía, o sea, su papá siendo filósofo y uno muy bueno, o sea, estaba dentro de este círculo de ya de cultura en general, ¿no? De lleno. Ojalá un día lo podamos invitar. O sea, digo, estaría increíble. Pero sí, exacto, ¿no? O sea, uno como persona también va saliendo a flote cuando va oyendo diversas opiniones sobre las cosas, porque si te quedas estancado con una opinión o una idea, o sea, no te mueves, te quedas ahí. Entonces, siempre es mejor buscar alternativas y buscar otras opiniones y otras ideas, porque nunca está de más. Igual y en una de esas, igual conoces a una persona que piensa lo mismo que tú o todo lo contrario y te ayuda como a crecer, ¿no? En este sentido de los pensamientos. Entonces, también eso es como algo que nosotros queremos, o sea, pues desarrollar en este proyecto, porque no solamente es explicar y darles a ustedes un pedacito de nuestra literatura, de la forma en la que nosotros la vemos, sino de poder enseñárselas, o sea, mostrárselas de una forma en la que se entienda. Lo que nos decías de la escuela, ¿no? Que te ponen libros o muy aburridos o que no tienen sentido en ese momento en tu vida. Y nosotros lo que queremos hacer precisamente es enseñártelos de una forma, o sea, contártelos de una forma en la que se entienda y a ti te llame la atención. Sí, sí, te atrape a leerlos. Y eso es lo más importante. eh, el ir Sabines decía que los poemas de él no eran de él, sino eran de los que lo leían. Eh, entonces, ahora que te escuchaba decir nuestra literatura, eso es muy cierto, porque Sabines así lo expresaba. Él decía que él como escritor, él había escrito Los Amorosos, él escribió Los Amorosos, él escribió muchos otros poemas acerca Sabines le escribió al amor, como este poema este, muy controversial de Me dueles, que eso es un poema para leerlo y soltarse a llorar. Entonces, lo que él decía era que sus poemas no eran de él, sino de sus lectores, porque el lector lo hace suyo. O sea, el lector, si el lector está sufriendo cuando escucha este poema de Me dueles, va relacionando cada renglón, lo va relacionando con su experiencia propia. Y ahí es cuando el lector se adueña del poema y lo hace totalmente suyo. Lo mismo pasa con las novelas. O sea, tú lees una novela y te identificas con algún personaje y ya lo hiciste tuyo, porque ya dijiste, qué bien está estructurado este personaje y qué bien está construido, que ya me identifiqué con él. Y es que eso es tan cierto. Por ejemplo, yo hace unos años estaba leyendo un libro de Elizabeth Benavent y este, ¿me escuchas? Sí, sí. Ay, es que te me friseaste. Ya volviste, ya. Este, bueno, que estaba comentando que yo estaba hace poco, bueno, no, hace un tiempo ya leí un libro de Elizabeth Benavent, y es que es cierto esto que dices, cómo se construye un personaje que te identificas. O sea, hay momentos, yo estaba leyendo este libro, y yo decía, yo soy la protagonista de este libro, o sea, yo me estoy leyendo a mí misma. O sea, eso es lo que logra un gran autor, o sea, te describe a alguien con de una forma muy vivaz, que te lo crees, que tú piensas que tú estás en esa historia, que tú la estás viviendo. Entonces, eso es algo impresionante y que muy pocos autores logran hacer en verdad, porque el envolverte en una historia desde el principio es muy difícil. Sí, sí. Definitivamente es un reto al escritor lograr eso. Y no solo al escritor, sino al artista. El pintor, el escultor, siempre tienen que atrapar al que lo ve. Porque al que lo ve puede gustarle o no gustarle. Siempre la intención pues es que le guste, ¿no? Pero es el reto más grande como artista en sí, atrapar al que te está viendo.
Em, y pues sí, yo creo que esta idea va a ser muy fructífera. Porque va a invitar a que todos nos adentremos en la cultura. Y nos va a enseñar a todos, a los que nos vean y a nosotros mismos, porque vamos a aprender mucho de los que nos ven y de los invitados que tengamos. Y aquí va a ser una fuente del conocimiento. Aquí todos vamos a aprender. Eh, y por mi parte, pues sería todo. No sé si tú gustas agregar algo más. Solo una cosa muy corta, pero es que sí, justo lo que dices, que siento que justo en este momento en el que nos encontramos ahora como sociedad, estamos teniendo pues, una ruptura social y justamente cuando pasa esto, siento que es cuando todos tenemos que estar en sintonía en las cosas que están pasando y cómo nos podemos ayudar y cómo las podemos relacionar con algo que, por ejemplo, como decíamos, ¿no? De la literatura que ya fue escrito y que nos puede salvar de cierta forma en este momento, ¿no? De nuestra vida, sea cual sea la situación personal, ¿no? Entonces, bueno, también de mi parte eso sería todo. Esperamos de todo corazón que este proyecto les guste, que nos puedan apoyar y que pues siga creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo.